Hola, bienvenidos, estimados amigos oyentes, a la lectura del libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Primera parte, Automitología. Capítulo primero, El despertar del pensar, período que va desde 1866 a 1886. En 1925, los habitués del Café de la Paix del Gran Hotel de París comenzaron a notar a un nuevo frecuentador del lugar, uno que despertaba cierta curiosidad. Parecía ser una especie de escritor de alrededor de 60 años. Usaba para su tarea un lápiz y un cuaderno barato de hojas rayadas, lo que parecía sugerir pobreza. Pero esa conclusión chocaba con su sombrero de fina lana de astracán y su bastón con mango de oro. Unas veces exprimía lentamente y con paciencia el zumo de un limón en su modesta taza de café negro. Otras, en cambio, prefería un armagnac doble y entregaba al camarero una suculenta propina de chocolates, marcipán, caramelos o mentas. Se sentaba en la banqueta de terciopelo verde a la manera oriental, con una de sus piernas doblada debajo de sí, y se lo veía completamente despreocupado e independiente de lo que lo rodeaba. De tanto en tanto murmuraba palabras en un lenguaje desconocido, en busca de la frase perfecta, pero por lo general permanecía en una extraña y pocas veces vista quietud, un centro de contención en medio de la babel de voces del café. Noche y día, hora tras hora, el hombre atendía su escritura. Las semanas se transformaban en meses, los meses en años. ¿En qué estaba tan comprometido? ¿Qué pensamientos se movían dentro de su imponente cráneo rasurado? ¿Qué espíritu desconocido estaba evocando sobre esa pequeña mesa redonda de mármol? ¿Cuándo publicaría sus escritos liberando y proyectando ese desconocido espíritu, quizás también rebelde, ante el mundo? Nadie podía saberlo. El escritor era una figura enigmática e incomprensible. Los camareros lo apreciaban y lo llamaban Monsieur Bonbon, pero sus detractores susurraban que era, entre comillas, el hombre que mató a Catherine Mansfield. Actualmente, al menos una cosa es clara. Los visitantes del café que supusieron que el escritor tramaba algún disparate antisocial, por ejemplo alguna afrenta al código napoleónico, cometieron una gran injusticia. La empresa que se había propuesto era inmensa. Estaba abocado a crear un mundo nuevo y más saludable, y en el proceso a no dejar nada del viejo mundo en pie. Este hombre singular era el señor Gurdjieff, y su escrito épico transformó en héroe a Belcebú, el ángel caído. Para comprender la posición del autor es necesario, en primer lugar, saber que su vida de viajes había comenzado lejos de las doradas pilastras corintias del gran café de la Pécs y los desgastados querubines andróginos que flotaban en los frescos de su cielo raso. Es más, había llegado allí por un camino tan difícil, indirecto y extraordinario que se podría calificar como completamente único. George Ivanovich Gurdjieff nació en casa de sus padres en el barrio griego de Alexandropol, en Armenia rusa. Nadie sabe la fecha con exactitud. La temeraria nueva guarnición de la ciudad fuerte defendía la frontera rusa con Turquía,
y sus elevados muros, bastiones y emplazamientos de armas transmitían un sabor de batallas inmemoriales, guerras y migraciones forzadas. Un hombre prudente no registraba allí sus nacimientos. Un hombre prudente no registraba nada. Sin embargo, los primeros sonidos que el niño Gurdjieff escuchó fueron calmos, dulces y alentadores. Las canciones de cuna armenias que su madre le cantaba. Las campanas de la cercana catedral griega de San Jorge y el mugido del cuantioso ganado que los hombres de su padre llevaban en verano a pastorear a las orillas del Arpachai o río Barley. Ioannas Georgiades, el padre, tenía alrededor de 32 años. Junto con los rebaños, había heredado las duras tareas y las obligaciones que llenaban sus largos días de trabajo. Pastor solo por la fuerza de las circunstancias, era Ashok por elección, un bardo, un poeta. Mientras trabajaba con su ganado en las inhóspitas planicies, sus labios agrietados repetían un amplio repertorio de mitos y leyendas folclóricas. Tenía poco tiempo para estar con su primogénito, pero a veces por las noches le contaba historias del Mulas Nasreddin o de las 1001 noches, y especialmente el de Mustafa, el carpintero rengo, dotado de tantos recursos que podía hacer cualquier cosa, incluyendo una silla voladora. La casa de Georgiades era bastante grande, mucho mejor que la mayoría del enclave griego. Tenía un pequeño jardín de rosas y las ventanas eran de cristal en lugar del acostumbrado papel encerado. Y era cálida en los 6 crudos meses de invierno en que un frío y fuerte viento barría el lugar. Pronto, para cuando Gurdjieff tenía alrededor de 3 años, cobijó también a su abuela paterna y a Dmitri, su hermano recién nacido. Su tío favorito, Georgi Merkurov, los visitaba con frecuencia. La atmósfera alrededor del amplio hogar familiar se caracterizaba por la cordialidad, el orden, la sencillez y la calma, y también por una jerarquía patriarcal en la cual cada uno ocupaba su lugar. Si tú eres número 1, tu mujer es número 2, pero si tu mujer es número 1, vale más que seas 0. Por lo menos, la vida de tus gallinas no correrá peligro, solía decir Georgiades. Si bien en su temprana infancia, Gurdjieff recibió todo lo verdaderamente necesario y satisfactorio. En realidad, su padre no fue indulgente con él. No bien comenzó a caminar y a hablar, le fue impuesto un régimen espartano. En invierno, el niño era implacablemente obligado a levantarse al amanecer, acudir a la fuente, desvestirse, lavarse y correr alrededor de ella desnudo, experimentando hasta los huesos el neto cambio entre el sueño y el despertar. En verano era obligado a sostener serpientes no venenosas en sus manos. Aún en la cama no estaba a salvo porque podía llegar a encontrar entre las sábanas un gusano, un sapo o un ratón, dejados al pasar por Georgiades, para, entre comillas, inmunizar a su hijo contra el miedo y la debilidad. La meta no era criar un monstruoso superhombre nietzscheano, sino un ser humano normal, capaz de superar el temor y la pereza. La vida en Transcaucasia era dura y requería vigor. Terremotos, sequías, guerras, pestes e inundaciones habían arrasado innumerables veces la historia del lugar.
Georgiades era implacable con su hijo mayor, pero actuaba con un amor fundamental y previsor. El proceso que no solo distinguía a Gurdjieff de sus hermanos, sino de miles de otros niños, ya que se había puesto en marcha en Alexandropol esa pequeña balsa de pretenciosas construcciones ordinarias en medio de un océano de hierba. Cuando Gurdjieff tenía 7 años, vio a su padre sometido a una dura prueba. En 1873, una especie virulenta de ictericia hematúrica, una plaga proveniente de Asia que atacaba al ganado, exterminó en 2 lacerantes meses de verano los amplios rebaños de Georgiades y sus vecinos. El hombre encaró la calamidad con una calma interior ejemplar, pero nunca pudo adaptarse a un nuevo modo de vida. Su espíritu generoso, su naturaleza reflexiva y su gran sentido del honor eran grandes desventajas en un mundo querellista dominado por comerciantes armenios. Vendió los muebles de la casa, reunió una pequeña suma de dinero y abrió un corralón de madera para cubrir las crecientes necesidades de Alexandropol con madera proveniente de los bosques de Soganlu-Dagh en Kars. A pesar de su juventud, Gurdjieff tomó la calamidad con un espíritu de Mustafa el carpintero Rango y comenzó a contribuir un poco al ingreso familiar con recursos provenientes de la venta a una creciente clientela de niños de, entre comillas, armas de fuego ingeniosamente fabricadas a partir de restos de cartuchos vacíos. Gradualmente, su carácter iba tomando forma. Era robusto, hábil, vigoroso. Quizás se lo veía angélico a la luz de las velas en el coro de la catedral griega, pero en sus aventurescas escapadas con su amigo Fatimov demostraba ser más travieso que lo normal para su edad. La primera y más significativa incitación a huir de la ortodoxia provino curiosamente de su amada abuela en el lecho de muerte, quien le dijo: «Tú, el mayor de mis nietos, escucha y acuérdate siempre de mi última voluntad en la vida. Jamás hagas nada como los demás, o bien no hagas nada en absoluto, ve solamente a la escuela, o bien haz algo que nadie hace». El niño siguió el consejo inmediata y literalmente, brincando alrededor de la tumba y cantando una cancioncita irreverente durante el servicio de requiem. Sin embargo, al poco tiempo, las palabras de la abuela se transformaron para él en un principio más profundo que no justificaba una excentricidad barata, sino que lo orientaba hacia una ardua experimentación y un pensamiento renovador. El sentido de ser esencialmente diferente, el sentido de ser único, se instaló muy temprano en su vida y estuvo desde el principio matizado de un misticismo precoz. Por ejemplo, cuando nos relata el peculiar incidente con un diente que le fuera arrancado durante una pelea juvenil, diciendo: «Ese diente extraño presentaba 7 ramificaciones y en la extremidad de cada una de ellas goteaba, luminosa, una lágrima de sangre. Y a través de cada una de esas gotas se transparentaba claro y distinto uno de los 7 aspectos de manifestación del rayo blanco». Para la mayoría de sus habitantes, Alexandropol, con su opaco provincialismo, sofocaba todas las preguntas. Una ciudad con olor a estiércol, carente de tradición, que no ofrecía nada para alimentar la imaginación. Pero más allá de la ciudad,
En sus incursiones por los pastizales más apartados, Gurdjieff encontraba fragmentos de estatuas y relieves escultóricos que hablaban, en idiomas olvidados, de una antigüedad inconmensurable, de un universo de sentimientos y convicciones apasionadas, caídos en el olvido y oculto bajo el polvo. En el hogar, las condiciones se hacían cada vez más duras y extrañas. El cielo se oscurecía sobre Johanna Georgiades a medida que sus negocios se iban a pique. Burlado y explotado por los cuatro costados, con responsabilidades parentales en aumento, 3 nuevas y encantadoras hijas. Se lo veía, no obstante, sereno, refugiado en su mundo de valores poéticos, que si bien no solucionaba la problemática material, la trascendía. Finalmente, el negocio de la madera se desplomó y quedó reducido a un taller de carpintería con el que la familia resolvía una modesta subsistencia. Pero en este momento intervino el destino. El 24 de abril de 1877, el zar Alejandro II entró en guerra contra el sultán Abdul y lanzó sus ejércitos hacia el oeste y a través de Alexandrópol. Toda Armenia cristiana aprobó fervientemente la medida. Las víctimas de la inmemorial crueldad turca clamaban por venganza, y, para mayor elocuencia, el ejército ruso estaba comandado por un armenio, el formidable conde Mijael Tarielovich Loris Melikov. Gurdjieff y Dmitri presenciaron la bendición de estandartes por parte del metropolitano. Miles de armenios, en gran algarabía, ayudaron, tirando y empujando los carros del ejército a subir la loma y cruzar el río. A la caída del sol, desaparecieron los últimos sonidos junto con la tropa rusa que se perdió en el océano del Pasto, y los armenios regresaron a sus hogares. Durante 6 meses, Alexandrópol fue recorrida por inquietantes rumores. Luego, el domingo 18 de noviembre de 1877, todas las campanas del lugar, católicas y gregorianas, armenias, griegas y ortodoxas rusas, se dejaron oír en un canto de júbilo. La noche anterior, las iglesias cristianas habían obtenido una gran victoria. Loris Melikov y el hermano del zar, el gran duque Mijail Niklayevich, desbandaron el ejército turco en la ciudad de Kars. Si bien en términos humanitarios el resultado fue devastador, en la vida de Gurdjieff el evento tuvo una importancia innegable. Johanna Georgiades, que poco tenía para perder en Alexandrópol, fue persuadido por sus familiares para mudarse a Kars, donde podía mejorar. En pocos meses la familia y el taller se establecieron modestamente en la ciudad conquistada. Gurdjieff participó así de esa inolvidable primavera de 1878, en que por un tiempo, bajo la administración rusa, la esperanza brilló en Kars. Sin embargo, al explorarla, trepando por aquí y por allá, con toda seguridad Gurdjieff percibió el tremendo resentimiento de la ciudad, su aire casi siniestro. La geografía de la historia indica que todos los invasores provenientes del este convergen en Kars, aunque no sin dificultades. Porque cuando las negras aguas del río Kars-Chay penetran en las estribaciones orientales de la cordillera de Shoganlu, entran en un cañón, arremolinándose hacia la derecha y formando un foso casi circular alrededor de los antiguos fragmentos volcánicos. En la parte más elevada de este punto natural de resistencia se vislumbra
Cars, la negra ciudadela advenediza. Finaliza aquí la parte 1 del capítulo 1 de la primera parte. Muchas gracias por haber escuchado.